Bien, vamos a trabajar este día con la resolución de triángulos oblicuángulos. Y para ello hay que tener en cuenta un par de aspectos. Específicamente, debemos tomar en cuenta que para resolver totalmente el triángulo oblicuángulo debemos conocer tres elementos. Como mínimo, tres elementos. Y uno de estos tres elementos obligatoriamente tiene que ser un lado. Si no me dan en estos tres elementos un lado, significa que el triángulo no se puede resolver, es imposible resolverlo. Ahora bien, para la resolución podemos hacer uso de dos teoremas fundamentales en trigonometría, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos a estudiar cada uno detalladamente. Veamos el teorema del coseno, en qué consiste, perdón, el teorema del seno. ¿En qué consiste el teorema del seno? Para poder utilizarlo, debemos conocer a ley un par completo, el par ángulo y lado opuesto a él. El otro elemento, como recordemos que necesitamos tres elementos, el otro elemento puede ser lado o ángulo. Es decir, que usted va a identificar, al momento de resolver un triángulo oblicuo-ángulo, va a saber que se requiere usar el teorema del seno cuando por lo menos conozca un par completo, un par ángulo-lado. Y acá tenemos el teorema del seno, se establece como A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, esto es igual a C sobre el seno del C, de C, donde A, B y C mayúsculas indican lados y A, B y C minúsculas indican ángulos. Veamos un par de ejemplos. Me dicen que encuentre el área y el perímetro del siguiente triángulo oblicuo-ángulo y me dan las medidas. Dos lados y un ángulo. Ya tenemos los tres elementos mínimos que debemos conocer. Ahora bien, si observamos y recordamos, para encontrar el perímetro de un triángulo debemos sumar todos los lados. Significa que debo conocer los tres lados. Y para encontrar el área, podemos utilizar una de las tres fórmulas que conocemos. La fórmula básica, que es base por altura entre 2. La otra fórmula trigonométrica, que equivale a conocer dos lados y el ángulo que queda en medio de ellos. Y la tercera fórmula, que es la fórmula de Herón, que la utilizamos cuando conocemos los tres lados. Así como está el triángulo establecido, no podemos utilizar ninguna fórmula para encontrar el área. Y tampoco podemos encontrar el perímetro. Así que hay que resolverlo. Resolvamos ese triángulo completamente. Observemos. De los tres elementos que me dan, ya conozco un par completo. Lado y ángulo opuesto a él. Entonces, como ya conozco un par completo, puedo utilizar el teorema del seno. Ya cumple con la característica. Recordemos que para usar el teorema del seno, mínimo debo conocer un par completo. Ok, ahora que lo conozco, ¿qué hago? Debo encontrar los otros elementos. Debo igualar ese par que ya conozco, que en este caso es 15, sobre el seno del ángulo, en este caso de 35.7. ¿Con quién debo igualar ese par? Debo igualarlo con otro par, donde al menos conozca un elemento. Por ejemplo, acá voy a ponerles nombre. Digamos que este es el lado A, este es mi lado B y este es mi lado C. Entonces, este sería mi ángulo A, este sería mi ángulo B y este sería mi ángulo C. Ahora bien, veamos. Para usar el teorema del seno debo conocer un par, ya lo tengo, ya lo coloqué acá, y debo igualar ese par con otro par, donde al menos conozco un elemento. No puedo igualarlo con el par C, porque no conozco ningún elemento, pero sí puedo igualarlo con el par B. ¿Por qué? Porque vea, acá al menos conozco este elemento. Así que conociendo ya ese elemento voy a poder encontrar este ángulo. Muy bien, entonces decimos B sobre el seno de B, es decir, 11 sobre el seno de el ángulo, que en este caso no sé cuánto vale.
Muy bien. Ahora solamente despejamos. Como necesito el ángulo B, este seno que está abajo, que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Me quedaría 15 por el seno de B es igual a, lo mismo pasa acá. Este seno está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces me quedaría 11 por el seno de 35.7 grados. Y ahora despejamos. Este 15 está multiplicando, mandémoslo al otro lado a dividir. Significa que acá me quedaría el seno de B es igual a 11 por el seno de 35.7 y todo eso dividiéndose por 15. Muy bien, como solamente necesito el ángulo B, quito esta razón seno y la envío al otro lado como razón inversa, es decir, el seno inverso de 11 seno de 35.7 sobre 15. Y ahora nos auxiliamos de una calculadora. Si introducimos esos datos a una calculadora, me genera el siguiente resultado. Seno inverso de 11 seno de 35.7 sobre 15. Eso me da aproximadamente 25.34. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Esto me da aproximadamente 25.34 y como estamos, este es un ángulo, significa que son grados, porque estamos trabajando con grados. Muy bien, ya encontré el valor de este ángulo que tenemos acá. Ya lo conozco, ok. Y ahora veamos. Como ya conozco el valor de ese ángulo, que equivale a 25.34, ahora ya puedo encontrar también el valor de este ángulo C. ¿Cómo? Sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo equivale a 180. Entonces lo único que debo hacer para encontrar el valor del ángulo C, simplemente decimos a 180, hay que restarle. ¿El qué le vamos a restar? Los dos ángulos que ya encontré, es decir, le voy a restar 35.7 y le voy a restar 25.3. Vamos a dejarlo con un decimal porque aquí tenemos nada más un decimal, entonces vamos a trabajar con un decimal. Es decir, a 180 le voy a restar 35.7 y le voy a restar 25.3. Es decir que en total debo restarle 61 grados. A 180 le resto 61 grados y de esa manera encuentro el otro ángulo. En este caso me da un valor de 180 menos 61. Eso me da un valor de 119. Significa que mi ángulo C vale 119 grados. Y veamos, ahora que ya conozco este otro ángulo, ahora sí ya puedo encontrar este otro lado, el lado C, que es el que me importa. Porque recordemos que para el perímetro necesito conocer todos los lados. Ahora, ¿cómo puedo encontrar ese otro lado? Siempre aplicando el teorema del seno, que en este caso lo podemos hacer de forma similar. Y decimos, siempre igualamos el par que ya conocemos, que en este caso es A sobre el seno de A, es decir, 15 sobre 35 sobre el seno de 35.7 grados. 15 sobre el seno de 35.7 grados. Ahora lo vamos a igualar con el otro par donde quiero encontrar el valor de C. ¿Por qué ya lo puedo igualar con este? Porque ya conozco cuánto vale el ángulo. Entonces decimos, esto equivale a C sobre el seno, en este caso del ángulo C, que ya sabemos cuánto vale. Mide 119 grados.
Y ahora solamente despejamos C. Esto está dividiendo, mandémoslo al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría 15 por el seno de 119 grados. Todo eso sobre el seno de 35.7 grados. Eso equivale a mi lado C. Y ahora solo introducimos esos datos a la calculadora. 15 seno de 119, eso me da, vamos a ver, entre el seno de 35.7 me da un total de 22.48. Yo lo puedo aproximar a 22.5, dejándolo con un decimal. 22.5, ¿qué? Ese es el valor del lado C. Pero vea, como en los lados utilizamos centímetros, significa que estos serían centímetros. Así que ese es el valor de mi lado C, 22.5 centímetros. Y bien, ahora que ya calculé todos los elementos, ahora sí ya estoy apto para poder calcular el perímetro y área. Para calcular el perímetro sabemos que solo se deben sumar los tres lados. Entonces decimos 15 más 11, 26 más 22.5, 26, 48.5 centímetros, ¿ok? Ya tengo el perímetro y ahora debo buscar el área. Para el área, como ya conocemos los tres lados, veamos, no puedo usar la fórmula base por altura entre 2, porque aunque conozco la base, no conozco la altura. Puedo usar la fórmula de Herón porque ya conozco los tres lados, pero también puedo usar la otra fórmula que ya se conoce para calcular el área de un triángulo oblicuo, que en este caso es 1/2 A por B por el seno del ángulo que queda entre ellos. Vamos a decir ángulo C, por ejemplo. Bien, y acá elegimos los lados. En este caso, para calcular el área, simplemente elegimos dos lados y el ángulo que queda en medio de esos dos lados. Voy a elegir los lados que ya conocía inicialmente, que son 15 y 11. Entonces sería 1/2, 15 por 11 por el seno del ángulo que queda en medio. En este caso el ángulo equivale a 119 grados. Ok. Introducimos esto a la calculadora. 15 por 11 entre 2 y luego por el seno de 119. Esto me da un total de 72.15. Es decir, que puedo aproximar a 72.2. Esto me da aproximadamente 72.2. Como estamos trabajando con centímetros, pero como es área, serían centímetros cuadrados. Y acá tenemos la solución. 72.2 centímetros cuadrados de área. Así que ahí tenemos. Esa sería, ya calculamos, resolvimos el problema. Área y su perímetro. Bien, ahí finalizamos ese ejemplo 3, ese ejemplo titulado ejemplo 3. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 4. El puerto de Cajutla se encuentra a 82 kilómetros del puerto de la Libertad. Un radar situado en el puerto de la Libertad detecta un barco extraño navegando de este a oeste, el cual es ubicado en la posición 38 grados suroeste. Se avisa al puerto de Cajutla y estos ubican el barco en la posición 46 grados sureste. ¿A qué distancia de Cajutla se encuentra el barco? Para resolver esta situación, primero debemos hacer un pequeño bosquejo con los datos que me dan, hacer un par de trazos. En este caso, recordemos que cuando hablamos de orientación,
normalmente tenemos por acá el norte. Tenemos, vamos a ver, por acá tenemos al norte. En la parte de abajo tenemos al sur normalmente. Acá tenemos al este y acá tenemos al oeste. Entonces, veamos. Si ese barco se ubica en dirección 38 grados suroeste, siempre medimos del sur hacia allá, hacia acá, o del norte hacia allá o hacia acá. En este caso, suroeste significa que por acá, digamos, desde acá medimos 38 grados, por acá. Y el otro lo detecta en la posición 46 grados sureste. Entonces lo detecta por acá. Y me preguntan por la distancia que los separa. Algo así quedaría. Veamos la figura. Me quedaría de esta forma. Ahí vemos. Si lo ubicamos, me están diciendo que vea, en este caso, el puerto de Acajutla, lo ubicó, entre ellos hay una distancia de 82 kilómetros. Luego me dicen que el puerto de Acajutla, el puerto de la Libertad, lo ubica en la posición 38 grados sureste. Vea, acá está el puerto, es como que acá hiciéramos el trazo, y entonces me dicen 38 grados suroeste. Entonces acá está el sur, acá está el oeste, entonces acá este ángulo que me dan debe ir acá, en esta parte. Luego me dicen que Acajutla, acá siempre hacemos otro trazo, y me dicen que Acajutla lo ubicó 46 grados sureste. Acá está el sur, acá está el este, y entonces 46 de aquí para acá. Entonces, acá esta porción equivale a 46 grados. Bien, me dicen qué distancia hay desde el barco hacia Acajutla, es decir, esta distancia, le voy a llamar distancia D. Bien, veamos. Ya tenemos la figura que me va a servir para resolver esa situación. Debo buscar esta distancia D. Y acá tengo este ángulo, entonces vea. En este caso, si acá hay un ángulo de 46 grados, fácilmente yo puedo encontrar de cuánto es el ángulo que queda acá adentro. Recordemos que acá se formaría un ángulo de 90, entonces de 46 para 90 faltan 44 grados. Y lo mismo puedo hacer acá. Se forma un ángulo recto con los ejes. Y si acá hay 38, significa que para 90 faltarían 52 grados. Bien, ya tenemos los datos. Entonces, si trazamos esa figura aquí, la hacemos un poco más pequeña y hacemos un pequeño triángulo. Conozco estos datos. Este lado mide 82 kilómetros. Este ángulo mide 44 grados. Este otro ángulo mide 52 grados. Y vea, ya con esos datos que me da el problema, fácilmente yo podría, ya son los tres elementos que necesito para resolver un triángulo. Con esto, como conozco dos ángulos, ya fácilmente yo podría encontrar, vamos a ver, esto es lo que necesito, esta distancia. Podría encontrar cuánto vale este ángulo, recordemos, simplemente a 180 restémosle esto. En total la suma da 96, significa que a 180 le resto 96, eso me da un ángulo de 84 grados por acá. 84 grados. Y ahora pongámosle nombres. Recordemos que para usar el teorema del seno debo conocer un par completo. Ya lo conozco. Ya conozco este par. Ok, lado ángulo. Ahora que ya conozco ese par, simplemente digo 82, que es lo que vale el lado, sobre el seno de 84 grados, lo igualo con lo que busco.
En este caso busco esta distancia D. Y como ya conozco su ángulo, ok, significa que puedo igualarlo con ese otro par. Digo D sobre el seno de 52 grados. Y acá simplemente despejo D para encontrar esa distancia que separa a Acajutla del barco. En este caso me quedaría 82, seno de 52 grados, todo eso sobre el seno de 84 grados, eso equivale a esa distancia D. Introducimos esos datos en nuestra calculadora, 82 seno de 52 entre el seno de 84, y eso me da un total aproximado de, esto me da 64.97, si lo aproximamos serían 65. 65 que, como estamos midiendo las distancias en kilómetros, significa que aproximadamente desde el puerto de Acajutla hasta ese barco extraño detectado, hay una distancia de 65 kilómetros. Y ahí queda resuelto el problema. ¿Por qué ya no encontré este otro lado? Porque en ningún momento me piden la distancia que hay desde el puerto de la Libertad hasta el barco. Simplemente nos limitamos a encontrar lo que me piden, que en este caso es esta distancia. Y ahí finaliza el problema. Con eso finalizamos los ejemplos y la teoría sobre la aplicación del teorema del seno.